El mundo es un lugar fascinante y lamentablemente conocemos muy poco de él, por lo menos mucho menos de lo que podríamos. ¿Te gustaría conocer un montón de datos curiosos sobre los temas más diversos? Que te permitan despertar la curiosidad, descubrir nuevos temas. Y por qué no, tenés siempre algo sobre la manga interesante que contar en cualquier conversación. Hoy he recopilado 30 datos curiosos de temas que te encantan, para que puedas sorprenderte y sorprender a tus amigos. Bienvenido, bienvenida a Café y Galletas. El cuerpo humano es una estructura compleja pero absolutamente fascinante. A pesar de que la ciencia estudia cada parte del cuerpo desde hace siglos, nunca se lo termina de conocer del todo. Es que es una fuente infinita de asombro. Pero ciertamente los años de estudios han llevado a que se revelen cientos de datos sobre el cuerpo, muchos de los cuales parecen increíbles cuando uno los escucha. Estos son algunos de los más increíbles, y están ocurriendo ahora mismo dentro de ti. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des cuenta de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros al día. Madre mía, ¿eh? Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te hagas una idea, la potencia generada al día por el corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. En 30 minutos el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. No solo el cuerpo humano es asombroso, el reino animal es tan amplio e increíble que es imposible conocerlo totalmente, pero al menos puedes conocer algunos datos curiosos súper interesantes. Los perros ladran, los gatos maullan y los pájaros pían. ¿Qué hacen las jirafas? Un grupo de investigadores austríacos, armados con más de 1000 horas de sonidos de grabación en zoológicos, se dio a la tarea de responder a esta pregunta, y la respuesta es... ¡suscríbete! No, nada. Pero nada de nada, las jirafas no hacen nada. Las jirafas no emiten sonido alguno, convirtiéndose de esta manera en el único mamífero con esta característica. Los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro. Muy rara vez los mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Si tienes un gato en casa, seguramente que amas su hociquito. Pero es probable que no sepas lo increíble que es. Pues el hocico de un gato es único, como las huellas dactilares en los humanos. No hay dos narices gatunas que sean idénticas. Haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. Verás que la fruta flota. Eso se debe a que están compuestas hasta en un 25% por aire. Según un estudio publicado en Journal Experimental Botany, esto es para que la fruta crezca. La zanahoria parece remontarse al 3000 a.C. en Afganistán. En aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro. De hecho, la primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda en el siglo XVI, para que coincidiera con el color de la Casa Real holandesa. Sí, esta es la cantidad. Para lograrlo, deben volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo unas 4 veces. Se les llamaba knock-it up,
y su empleo no era otro que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, canteras, minas de carbón, durante la época de la Revolución Industrial en Inglaterra e Irlanda. ¿Te imaginas a día de hoy? ¿A qué te dedicas? Soy despertador. El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. El tesoro en oro del Vaticano ocupa el segundo puesto tras el de Estados Unidos. Las riquezas del Vaticano son incalculables. No hay pueblo sin iglesia, ni ciudad sin catedral, y ni casi monte con ermita. Según un estudio realizado hace casi poco tiempo, el Vaticano posee la cantidad suficiente de dinero como para acabar con la pobreza mundial. Pero no solo una vez, puede acabar con ella 2 veces. Cuando se habla de almohada, la primera asociación mental que la gente de hoy tiene es la de un cojín blando y suave sobre el cual poner la cabeza a la hora de dormir. Pero la primera almohada surgió en Mesopotamia. Allí las almohadas eran de piedra y tenían un uso ligeramente diferente al de hoy. Básicamente servían para mantener lejos de la boca, la nariz y las orejas los insectos a la hora de dormir. Para conseguir agua potable, muchas mujeres y niños caminan 10 kilómetros diarios. No conseguirla puede causarle la muerte a 4.500 niños. A su vez, en lugares donde el agua está contaminada, mueren 3,5 millones de personas. En fin. Pero cuidado, aunque tengamos mucha sed, no es saludable beber agua en exceso ni muy rápido. Hacerlo puede provocarnos una intoxicación, ya que mucha cantidad de agua puede diluir los niveles de sodio en sangre y provocar un desequilibrio en los niveles de agua del cerebro. En los últimos 2 millones de años, esta cantidad no ha variado. Sin embargo, de todo ese caudal, solo el 0,007% existente en la Tierra es potable. A causa de la contaminación, esta cantidad se reduce año tras año. No todo es para divertirse. Estos datos curiosos te dejarán pasmado, pero a la vez te darán un poquito de escalofríos. No digas que te lo advertí. Seguramente que antes no te habías puesto a pensar en estas cosas, pero escucharlo a continuación te dejará helado. Si duermes las 8 horas que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años habrás pasado 33 años dormido. ¿Pensaste alguna vez que en realidad nunca te has visto realmente? Solo tu reflejo, fotografías de ti mismo. De hecho, de tu rostro solo puedes ver un pedacito de tu nariz y tus labios. Si ves alguna comedia con risas enlatadas, seguramente que estés escuchando a gente muerta a reír, pues las grabaciones son bastante antiguas. El lugar más frío es la Antártida. En invierno las temperaturas pueden descender hasta alcanzar los -73 grados centígrados. Otra curiosidad, cuenta con el 70% del agua fresca de la Tierra y casi con el 90% de su hielo. El planeta Tierra es el 5º planeta más grande del sistema solar, lo que significa que es muy grande. La Tierra solo es superada en tamaño por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las hojas de la aloe vera contienen espinas en los bordes para tolerar la sequedad y almacenar el agua que necesitan para vivir. Esta planta puede pasar largas temporadas sin agua, sobre todo en invierno. Sin embargo, cuando las hojas están delgadas y arrugadas, es que están deshidratadas y no es recomendable llegar a ese extremo. El tiempo ha hecho de guía para los seres humanos a través de la historia. Se destaca como uno de los pilares fundamentales en los que la razón humana se asiente y construye. Pero ¿qué pasaría si esta referencia no existiese más? En el Polo Sur, el día dura más tiempo de lo que se acostumbra en el resto del hemisferio, y la noche cae por largos y eternos meses. En el Polo Sur, la pregunta ¿a qué hora nos vemos? Es difícil de responder, puesto que es el espacio en el que las zonas horarias se encuentran hasta desaparecer, y la referencia del día y la noche no funciona.
Los habitantes deciden el uso horario que quieran para realizar su rutina. Por ejemplo, las bases de investigación científica provenientes de países como Estados Unidos fijan usos horarios de acuerdo a las ciudades natales de las personas que allí viven. País asiático y multidiverso. Indonesia posee 260 millones de habitantes. Esto lo sitúa como el cuarto país más poblado del mundo. Además de tener 3 zonas horarias distintas, es el país con el mayor número de musulmanes en su población. Este país, situado al noroeste de África, comparte fronteras con 9 naciones de ese mismo continente. Es curioso saber que Sudán tendría más pirámides que Egipto, país reconocido por tener los monumentos arqueológicos de este tipo más importantes del mundo. Se las conoce como las pirámides nubias. Son más de 250 y están construidas a lo largo del Nilo. Según los historiadores, tenían como objeto servir a los emperadores cusitas. La mayoría de nosotros necesitamos 8 horas de sueño cada noche para estar saludables y con energía suficiente. Pero algunos pueden dormir unas 12 horas o más si nadie los interrumpe. Otras personas, en cambio, necesitan solo 4 horas. Y eso se debe a la mutación del gen HDC2, que regula la duración del sueño y la vigilia, reduciendo la cantidad del tiempo de descanso que necesitamos cada día. El deseo de una madre por abrazar y besar a su bebé es más que simple amor maternal, es un instinto de supervivencia. Cuando la madre huele a su bebé, se familiariza con los patógenos de su piel, y estos son detectados por el sistema inmunológico de la madre, enviando señales a sus linfocitos B. Como resultado, los anticuerpos comienzan a producirse en la leche materna, que el bebé consume y que le permite protegerse de diversas enfermedades. Se sabe que los primogénitos son más propensos a ganar exceso de peso que los hijos que nacieron después de ellos. Sin embargo, los científicos no han dado con la causa, pero se presume que se debe al suministro de sangre a la placenta. ¿Qué sería de los seres vivos sin lenguaje? Si no pudiéramos comunicarnos como lo hacemos, no podríamos distinguirnos de los animales. Por eso vamos a acabar esta lista con algunos datos curiosos sobre nuestra lengua. Bueno, hasta aquí estos datos curiosos. ¿Qué te han parecido? A mí me encantó recopilarlos. Así que bueno, ahora te dejo con los minutos musicales. Hoy voy a tocar uno de mis temas que ya conoceréis, que se llama Donde el alma emprende el vuelo. A sentir en solo un momento tu alma y la mía envueltas en un beso. Un instante de amor, de risas y de sueños. Volver a sentir un nuevo comienzo. Volver a sentir, plasmando el instante, lo bueno y lo vibrante, llevarnos a otro lugar, volver a sentir donde el alma emprende el vuelo, feliz, audaz, sin miedo, tocando la eternidad. Sentir ese fuego en tu mirada,
tocar el aire en plena madrugada. Solo sentir tu piel, solo con eso cada día. Ya no necesito más, no quiero más en esta vida. Volver a sentir, plasmando el instante, lo bueno y lo vibrante, llevarnos a otro lugar, volver a sentir donde el alma emprende el vuelo, feliz, audaz, sin miedo, tocando la eternidad. Volver a sentir, plasmando el instante, lo bueno y lo vibrante, llevarnos a otro lugar, volver a sentir donde el alma emprende el vuelo, feliz, audaz, sin miedo, tocando la eternidad. El alma emprende el vuelo. No te pierdas el próximo capítulo de Café y Galletas. Nos vemos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y visita